online. Les invitamos pues a que no se pierda las transmisiones que venimos desarrollando todos los días martes en punto de las 7 de la noche a través de este programa Guardianes del Reino. Y todos los jueves recuerde que tenemos una cita a las 6:30 de la tarde en la Escuela de Liderazgo VIP, Fundamentos Básicos de un Cristiano. No se lo pierda, estamos desarrollando una serie de temas que sabemos que es de bendición para todas aquellas personas que han comenzado a caminar en el Señor y que llevan un tiempo ya caminando en los caminos de Dios. Es bueno reforzar el conocimiento que una vez tuvimos cuando comenzamos a conocer los principios y los fundamentos básicos de nuestra vida cristiana. No hace mal recordar la palabra de Dios, porque recuerde que aunque nosotros ya llevemos un tiempo caminando con Dios en la iglesia, llevemos un tiempo ya de conocer al Señor, siempre es bueno estar recordando, meditando sobre la palabra de Dios y a la vez, pues, valga la redundancia, recordando nuestros primeros pasos en nuestra conversión y tener en cuenta la misericordia que Dios tuvo con cada uno de nosotros cuando por su gracia colocó esa medida de fe para creer en Él como Señor y Salvador de nuestras vidas. Entonces, recuerde, jueves 6:30 de la tarde, hora del Pacífico, acá en California, Escuela de Liderazgo VIP, Fundamentos Básicos de un Cristiano. Y todos los viernes, pues, aquí a las 7 en punto de la noche, estamos juntamente con el pastor Evaristo Sasturay, desarrollando una serie de temas y enseñanzas también a través de este su programa Guardianes del Reino. Y bueno, aquí tenemos al pastor Evaristo. La semana pasada se nos escapó, pero ya lo volvimos a pescar y aquí lo tenemos de vuelta con ustedes y eventualmente listo también para él dar de gracia lo que de gracia ha recibido de parte de Dios. Entonces, pues, no quiero comenzar sin antes enviar el saludo que enviamos siempre cada 8 días a todas aquellas personas que se encuentran conectadas vía online o a través de su equipo móvil en los diferentes lugares o zonas geográficas que se encuentran en las diferentes horas. En unos lugares son mañana, en otros lugares son tarde y en otros son noche. Entonces, buenos días, buenas tardes y buenas noches para cada uno de ustedes que se encuentran conectados en esta hora a través de esta Radio Cristiana El Vino Nuevo. Un saludo muy cordial y muy especial para Suramérica. Queremos enviar un saludo muy cordial para Centroamérica y acá para Norteamérica, eventualmente también para Canadá. Queremos enviar saludos para África, para España, para el Reino Unido y Alemania. Nuestros hermanos que allá en el otro lado del mundo, podemos decir, del planeta, se encuentran conectados y que sabemos que en esta hora ya está amaneciendo en Europa. Entonces queremos darle también mil bendiciones y un saludo muy cordial y muy especial, y extendiéndole las invitaciones pues para que hagan parte de esta radio y la diferente programación que venimos desarrollando a lo largo de la semana. Entonces, pues, estamos listos, Pastor Evaristo, para comenzar esta nueva emisión, este programa que eventualmente venimos desarrollando a través de Guardianes del Reino. Pastor Evaristo, bienvenido. Sí, buenas noches, estamos en el Pacífico, son las 7:10 de la noche. Es una bendición poder estar un viernes más con ustedes para poderles compartir la palabra, un poco de lo que nos da el Señor para poderlo compartir con ustedes, y que me da mucho gusto que ustedes puedan hacer ese tiempo para escuchar la palabra. Estamos en tiempos duros, en tiempos difíciles, en tiempos que están sucediendo acontecimientos que nunca se habían mirado en muchas partes del mundo, pero créalo, mi amado hermano, que un poquito más y el que ha de venir va a venir por usted y por nosotros y por aquellos que están escuchando, que van a recibir al Señor también. Y es una bendición. Me les escapé el viernes pasado por motivo de causa mayor, pero aquí estamos con ustedes una vez más en este viernes, y créanlo que es una bendición. Esperamos que llegue ese día viernes para poderles compartir la palabra, para poder estar un poquito de tiempo con ustedes, aunque a lo mejor no nos podemos ver solamente a través de Facebook, pero lo que nos están escuchando a través de online, quiero que sepan que en espíritu estamos con ustedes, llevando esa palabra hasta sus hogares, hasta sus vehículos, hasta sus trabajos, a todo lugar ahí donde se encuentren y está abriendo la radio. Ahí estamos con ustedes y ahí está la presencia del Señor con ustedes. Yo creo que sin más preámbulos, pastor, vamos a irnos a la palabra. Y hoy vamos a estar leyendo la palabra en el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 35 al 39. Amén. Hebreos capítulo 10, versículo 35 al 39.
abróchese el cinturón ahí en casa, siéntese bien en su sillón, en su lugar donde está ahí, y vamos a leer la palabra. Se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hebreos capítulo 10, versículo 35. Dice: no perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Versículo 38. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración del alma, pastor. Bueno, el libro de los Hebreos es un libro que no tiene el que remite este libro de los Hebreos, pero por el tipo de lectura que tiene el libro de los Hebreos, es muy posible que podría haber sido el apóstol Pablo el que lo redactó. Amén. Aunque no está el que lo remite, como otras cartas siempre da las salutaciones y él pone, y aunque él en veces no lo escribía, tenía un escribiente, pero ponía que el escribiente y que Pablo era el que estaba hablándole para que el autor, para que lo estuviera redactando. Entonces, en esta carta de los Hebreos no aparece quién es el que está escribiendo o el remitente, pero por el tipo de palabra, como decimos, pareciera que fuera el apóstol Pablo. Entonces el apóstol Pablo está hablando aquí a la iglesia o al pueblo de los hebreos sobre algunas cosas, vamos a decir así, que estaban pasando dentro del grupo eclesiástico, que estaba sucediendo en ese tiempo, en ese momento, y que esto sigue pasando, pastor, hasta el día de hoy dentro de la iglesia. En veces parece que vamos adelante, en veces que vamos para atrás, en veces como que parecemos hombres o gente de fe, en veces parecemos que no. Entonces fluctuamos, vamos a decir, en la fe, como si fuéramos las ondas del mar que suben y bajan, que suben y bajan. Y es muy importante tener en cuenta que este tipo escritural de la palabra, o lo que está hablando conforme a la fe, debe de estar bien cimentado todo el Hijo de Dios, todo el hombre y mujer nacido de nuevo. ¿Para qué? Para perseverar en medio de los acontecimientos que están sucediendo actualmente en todo el mundo. Pero lo más importante, tener nuestro pensamiento, nuestro corazón puesto en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo, pastor. Vamos en este momento, iglesia que nos está escuchando, vamos a empezar a poner los cimientos de este edificio, para que, vamos a decirlo así, de esta casa, para que podamos entender completamente la base primeramente escritural, para poder empezar a construir las paredes. A desarrollar el tema, amén. ¿Sí? Así es. Así es, pastor Evaristo. Es una palabra tremenda, que sigue activa y sigue viva el día de hoy, porque pues es transmitida, enseñada por el Espíritu Santo de Dios a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Eso quiere decir que nosotros, siendo la iglesia, siendo el cuerpo de Cristo, pues esa palabra es para cada uno de nosotros. Sí, amén. Vamos a desarrollar este tema, pero en el desarrollo del tema quiero acentuar ciertos puntos que son supremamente importantes en nuestro diario vivir como hijos de Dios, como cristianos, como nacidos de nuevo y como parte del cuerpo de Cristo. Y es lo siguiente, de notar los puntos que hay en estos versículos. Dice, habla del término de paciencia, habla acerca del término que no somos de los que retrocedemos, sino de los que proseguimos adelante para perseveración de nuestra alma. Dice que si nosotros retrocedemos, no agradará nuestra alma. Y dice que el justo por la fe vivirá. Entonces son puntos que eventualmente cabe denotar que son supremamente importantes de acuerdo a lo que acontece en el ser humano, y en este caso pues nosotros como hijos de Dios. Y es lo siguiente: nosotros como hijos de Dios, el día que recibimos al Señor, Dios colocó una medida de fe en cada uno de nosotros. Lo hemos dicho muchas veces aquí y en los estudios, y cabe resaltar y hacer énfasis en esta hora sobre ese tema.
Dios colocó una medida de fe en cada uno de nosotros para que creyéramos al plan de salvación. Dios colocó una medida de fe en cada uno de nosotros para que creyéramos a la predicación del Evangelio, y colocó el querer como el hacer por su buena voluntad de quitarnos las escamas de nuestros ojos y nosotros pudiéramos conocer la verdad, y esa verdad hacernos libres de los argumentos, fortalezas y filosofías con la cual nosotros veníamos y teníamos y habíamos desarrollado en nuestro diario vivir en esta tierra hasta el día que Cristo apareció a nuestras vidas. Como dice la palabra, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes, y fue por la medida de fe. Entonces, el punto, y si usted quiere darle en esta mañana, en esta tarde o en esta noche un título a este mensaje o esta enseñanza, es como dice la misma palabra: el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá es el tema que vamos a desarrollar a continuación. Entonces, primero que todo, vamos a entender, pastor, el término fe. ¿Qué significa la palabra fe o el término fe? Fe es creer, sencillamente. Fe es creer. Pero si vamos a profundizar, el concepto o el significado del término fe no solamente se basa en creer, sino que es la habilidad dada por Dios al creyente para que pueda creer, pueda entender los propósitos, los planes, la voluntad de Dios, para que pueda entrar en la presencia de Dios en el ámbito espiritual, para que pueda accesar y entrar o penetrar a la gloria de Dios, al Cairo de Dios, a la dimensión de Dios, a la gloria de Dios. La fe es la llave que abre la puerta para entrar a su presencia. Y la Biblia dice que Jesucristo es el autor y consumador de la fe, como usted lo dijo anteriormente. Entonces indica que Jesucristo, si Él es el autor y consumador de la fe, Él es la puerta de entrada para llegar al Padre. Amén. Entonces, por eso dice que Jesucristo es el autor y consumador de la fe, porque Él es la puerta. Y eventualmente, cuando Cristo dijo consumado es en la cruz del Calvario, dijo: ahora la puerta está abierta para que ustedes puedan entrar por medio de la fe a la presencia de mi Padre y restaurar la relación, la comunicación nuevamente con el Creador, con el Dios y Padre Todopoderoso de cada uno de nosotros. Entonces, la fe es la habilidad dada por Dios al creyente, a los hijos de Dios, para que puedan entender, para que puedan entrar y conocer las cosas espirituales de Dios. La fe es creer, porque la misma Biblia dice, pastor, en el mismo libro de Hebreos, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que todo el que se acerque a Él crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan y de los que le aman. Oiga esto: Él es galardonador, recompensa, premia a los que le buscan, a los que escudriñan, a los que pagan el precio y le aman. Dos términos supremamente muy importantes: le buscan porque le aman. Le buscan porque le aman. Y le buscan y le aman porque primero han creído, o sea, han tenido fe. Entonces, por la verdadera y auténtica fe en la vida del creyente, llevará a su espíritu o a nuestro espíritu de manera automática y simultánea a buscar, a tener hambre, a desarrollar hambre y sed de Dios y amarlo a Él por lo que Él es y no por lo que Él nos pueda dar. Así es, pastor. Sí, me hago entender. O sea, muchas personas, vemos el caso por lo menos de los leprosos. De los 10 leprosos, ¿cuántos se volvieron a darle las gracias a Jesús? Solo uno. Y Jesús dijo: ¿y dónde están los 9? ¿No eran 10? ¿Y solo tú has venido? Este hombre, ese solo leproso, no solamente buscó a Jesús por la sanidad física, sino que también tuvo la medida de fe para creer que era Dios, que era el Señor y el Salvador de su vida, y se devolvió a buscarlo nuevamente, y al buscarlo, lo buscó,
valga la redundancia, porque lo amó. Sí. No únicamente por el favor dado, sino por una actitud de agradecimiento y porque ahorita había entendido que aún sin importar la sanidad física, había tenido un encuentro con Dios, con el Rey de Reyes y con el Señor de Señores. Entonces, esto es supremamente importante que entendamos que la verdadera fe que viene de Dios, que Dios ha colocado en nuestro corazón, es aquella que nos impulsa y coloca el hambre y la sed de Dios para buscarle a Él y para amarle a Él, sin importar la situación que yo esté viviendo, los problemas, las circunstancias que yo esté atravesando, llámese enfermedad, llámese crisis matrimonial, llámese problema con los hijos, llámese problemas laborales, llámese lo que se llame, no importa el problema, no importa la situación, no importa lo que esté atravesando, busca a Dios primeramente porque ha creído que Él es Dios, que Él murió en la cruz para darnos y otorgarnos la salvación de nuestras almas y que después de esta vida vamos a tener en Él vida eterna, por lo cual, como dijo Pablo, todo lo tenemos por basura con tal de ganar a Cristo. Entonces, la verdadera y auténtica fe de una persona, usted y yo la podemos medir de acuerdo a la búsqueda continua y permanente que tiene de Dios, de su palabra, y eventualmente su caminar en esa búsqueda de Dios lo llevará a amarlo, desarrollará un amor genuino a Dios. Y como ha despertado ese amor por causa de que le ha buscado y lo ha encontrado, entonces comienza el proceso de la obediencia o el proceso de la santificación. Y así, de esta manera, comenzará a desarrollar el carácter de Cristo, la mente de Cristo y, en fin, eventualmente, los frutos del Espíritu Santo. ¿Cómo ve usted, Pastor Evaristo? Sí, es tremendo porque el ejercitar el músculo de la fe, a medida que cuando nacemos de nuevo, estoy hablando cuando nacemos de nuevo en el Evangelio, y no conocemos mucho de Dios, pero Él ha puesto la medida de fe en nosotros para recibirle como Señor y Salvador. Lo que decía usted, lo que dice la Escritura, no es que nosotros quisimos, sino que Él nos escogió a nosotros. Entonces empezamos a caminar en ese momento con el Señor, pero empezamos a ser ejercitados en la fe para poder ir creciendo y avanzando y dependiendo de Dios en todo tiempo y en todo momento. Porque hay veces que decimos tenemos fe, pero nos vamos más a las añadiduras que a la persona del Señor. O sea, amén, ir en búsqueda pues del Señor. Vamos y le buscamos, sí, pero con el enfoque muy diferente, buscando que nos bendiga, buscando añadiduras, siendo que si verdaderamente alineamos nuestra fe a la voluntad de Dios, al propósito de Dios en nuestra vida, esas cosas no necesitamos ni pedirlas porque empiezan a inundarnos, empiezan a correr detrás de nosotros esas bendiciones y nos alcanzan y empezamos a ver bendición tras bendición tras bendición en nuestra vida. Porque, pastor, hay mucha gente que tiene fe, pero muchos tipos de fe muy diferentes. En este caso estamos hablando de lo que buscamos al Señor, de lo que buscamos verdaderamente y genuinamente al Señor en fe. Porque usted decía lo que dice en Hebreos 11 también, que es importante pues buscar al Señor en fe. Pero ¿por qué debemos de ser ejercitados? Miren los acontecimientos, yo digo los acontecimientos que han pasado en el último tiempo, momentos, días o mes, como el terremoto en México. Hay gente que salió a buscarle, pero hay veces que nuestra fe es como una aspirina, pastor. Perdón, usted acaba de decir algo supremamente importante. Hay muchos que salieron a buscarle, ¿verdad? Pero también hay muchos que, triste y desafortunadamente, abortaron. ¿Sí? Sí, perdón, porque qué triste. Ahorita usted decía de los 10 leprosos. Yo me imagino los 10 leprosos corriendo a ver el sumo sacerdote, porque ese fue donde los envió. En el momento que se iban desplazando a ver al edificio que albergaba el templo de Dios, vamos a decirlo así, que corrían estos hombres, fueron limpiados en el caminar, en el transcurso, para que los mirara el
el sumo sacerdote lo miraba que estaban bien y después hacerles ofrendas, ¿no? Que tenían que hacer. Pero imagínense, cuando van estos 10, solamente uno empieza a observar que en su caminar empieza a ser limpiado sus brazos, sus piernas y todo. Yo creo que cuando iba en el camino empezó a hacer un stop y dijo, wow, Jesús dio una palabra y en mi caminar rumbo hacia el lugar del sacerdocio o del sacerdote fui limpiado. En ese momento la fe de ese leproso creció, que ya no era leproso, creció y en ese momento se dio la media vuelta y fue y adoró a Jesús. Le reconoció como el Señor, le reconoció como Dios, le reconoció que tenía poder, autoridad y potestad aquí en la tierra al limpiarle de la lepra porque era una enfermedad incurable. Para esa época todo el mundo sabía que la lepra no tenía cura. El momento que le pegaba era seguro que iba a morir, desahuciado iba a morir. Él entendió que tuvo la osadía, cuando digo la osadía, tuvo las ganas de irse a presentar delante de Jesús, los 10 leprosos para que fueran sanados. Porque yo imagino que cuando los miraron los demás que iban con Jesús y miraron que eran leprosos, no dice la escritura, pero yo me imagino que agarraron piedras, porque si no se detuvieron para llegar a la ley. Sí, era la ley. Si no se detuvieron para llegar a la presencia de Jesús, yo me imagino que dijeron, valdrá la pena o nos matan a pedradas, o el Señor Jesucristo nos sana de esta lepra. Y no tuvieron miedo, dijeron, hay dos cosas, o nos matan a pedradas, o salimos limpios de aquí. Y no salieron con las manos vacías. ¿Por qué? Porque usted decía, toda persona que verdaderamente busca al Señor, que toma esa llave de la fe y puede abrir la puerta de acceso a la presencia del trono de Dios, Dios nunca deja a alguien que llega a su presencia a regresar con las manos vacías, sino que puede traer esa bendición, y esa bendición puede traer cuando hay una enfermedad y usted está orando en fe y entra a la presencia de Dios y verdaderamente cree que el Señor puede sanar, puede salvar, puede liberar a esa persona, y cuando viene y usted pone las manos en fe sobre esa persona es sana de esa enfermedad, esa persona es liberada de ese espíritu demoníaco. Pastor, hay tantas cosas que el Señor hace cuando la gente llega en fe, cuando declara las palabras con fe. No se puede ver, pero yo me imagino un domo protector de la presencia de la luz de Dios que radia en la persona que está en ese momento tomando la autoridad y el poder en el nombre de Jesús. Porque todo el poder que tiene la iglesia es solamente la presencia de Dios o la presencia de Jesús en la vida de los creyentes. ¿Cómo se ve? A través del Espíritu Santo que mora dentro del creyente, del cristiano. Entonces, esa fe, pastor, es en este tiempo, la fe, podríamos decir, en unos está creciendo con un músculo, en otros está menguando, porque están mirando lo que está aconteciendo y están perdiendo su mirada del Señor. Le están poniendo la mirada en los acontecimientos, en los acontecimientos que están pasando hacia los lados, pero no en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor. Porque es muy claro que dice que un poquito y el que ha de venir, vendrá. ¿Qué quiere decir esa palabra? Lo que le dijo Josué, solamente esfuérzate y sé valiente. Un poquito más y el que ha de venir vendrá. Entonces, ¿qué nos muestra y nos enseña con esto el apóstol Pablo? Como si esta palabra que es presente en este tiempo. Haz de cuenta que nosotros somos el pueblo somos los hebreos aquí, porque nos está escribiendo en tiempo presente a nosotros. ¿Qué quiere decir con esto? Que no menguemos, que no desmayemos, que sigamos avanzando, que sigamos adelante, que a pesar de lo que esté pasando en nuestra sociedad, lo que estemos mirando a nivel mundial, que lo que estemos pasando día con día, no nos quite el enfoque o la mirada de nuestro Señor Jesucristo, que no perdamos la caminar en esos cortes de los filmes, de las películas, porque hay veces cuando veo una película hay ciertas cositas dentro del filme que hacen que se estremezca uno o sienta cierto temor, ¿no? Por lo que está aconteciendo en el filme. Es lo mismo. Ese tipo de cosas que están pasando en el mundo hace que se nos menee, vamos a decir, la tierra a nosotros. Y en vez de nos desenfoquemos,
de estar mirando a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo le podemos mirar? ¿Cómo podemos entender día con día a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo? A través de las Escrituras podemos entender el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Por qué está obrando? ¿Por qué está haciendo esto? ¿Por qué está ocurriendo este tipo de cosas? ¿Cómo debemos de enfocar nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo para que el día que venga por nosotros estar listos y preparados para poder ser arrebatados, absorbidos en las nubes, pastor? Amén, así es, pastor. Estaba diciendo algo usted acerca de que estos leprosos tuvieron la osadía de ir a buscar a Jesús, porque la ley determinaba de que si un leproso estaba dentro de la ciudad, dentro de los campamentos, en este caso ya era la ciudad, fuesen apedreados, era la ley. Sí. Porque la lepra en aquella época era un síntoma, una manifestación, según ellos, de maldición. Entonces por eso ellos eran enviados a las afueras de la ciudad, a vivir en las montañas o en las cuevas, pero apartados totalmente de la sociedad. Pero tuvieron que la osadía de buscar a Jesús, ¿verdad? Y eso estaba meditando en esa parte que usted dijo, y me hizo recordar a la parábola del sembrador, cuando dice que una cayó en el camino, otra cayó entre pedregales, otra cayó entre espinos y otra cayó en buena tierra. Podemos ver de que solamente la que cayó en el camino y fue hollada, fue pisada, que fue que automáticamente Satanás se robó la semilla cuando Jesús da la explicación de la parábola. Pero vemos que cuando habla acerca de la semilla que cayó entre espinos y la que cayó entre pedregales, ellos comenzaron con el mismo ímpetu, con la misma dedicación y con el mismo esfuerzo que del que cayó en buena tierra. Porque la Biblia dice que ellos comenzaron a caminar con el Señor. Pero al tiempo y al poco tiempo, cuando vino el afán, la ansiedad y los afanes de este mundo, dice la Escritura, fue ahogada, ¿verdad? Pero ¿a qué me lleva esto? De que muchas personas arrancan con ese ímpetu a buscar las cosas de Dios, arriesgando y aún yendo en contra de la familia, de amigos, de su jefe, del esposo, de la esposa, pero con una intención errónea y equivocada, pastor. Porque tienen problemas de salud, o porque tienen un gran problema en el matrimonio, o con sus hijos, o económico, y arrancan con ese mismo ímpetu, con esa misma fortaleza, con esa misma fe, entre comillas. Pero cuando he resuelto su problema, cuando he resuelto su situación económica, su situación familiar, conyugal, eventualmente se apartan de los caminos de Dios. Cuando obtienen lo que buscaban. Ojo con esto, mire, pastor. Los 10 leprosos, todos 10 se arriesgaron a entrar a la ciudad y a buscar a Jesús. 10 tuvieron ¿qué? El mismo ímpetu, Sí. la misma valentía, el mismo coraje, arriesgando su propia vida, los 10. Pero una vez Jesús le resolvió el problema a todos 10, ¿cuántos verdaderamente quedaron? ¿Qué semilla cayó en buena tierra? 1. Porque los 9, aunque arrancaron con el mismo ánimo, con el mismo entusiasmo, con el mismo vigor y la misma fortaleza y la supuesta convicción y fe, lo cierto y lo verdadero es de que una vez obtuvieron lo que necesitaban de Dios, entonces ahora lo desechan y abandonan el llamado de Dios en sus vidas. Eso le pasó a los leprosos. Sí. Y eso sigue pasando el día de hoy. Muchas personas buscan a Dios únicamente por los beneficios. Sí. Porque tiene problemas matrimoniales, porque tiene problemas económicos, porque tiene problemas conyugales, porque tiene una enfermedad.
porque está endemoniado. En fin, el punto y el detalle es que la verdadera fe, la que proviene de Dios, la que ha sido colocada por parte de Dios, llevará a esa persona o a ese nuevo creyente a buscar a Dios y amar a Dios. Amén. ¿Y cómo nos damos cuenta de manera visible que esa persona busca de Dios y ama a Dios? A través de temor a Dios y de la santificación, o sea, la obediencia. ¿Cómo conocemos que una persona ama a Dios y está buscando de Dios? Cuando esa persona es obediente y practica la palabra de Dios. Sí, amén. Sí, y permanece. Y permanece. Entonces, ya quiero aclarar este punto, ¿verdad? Porque muchas personas, desafortunadamente, dicen ser cristianas, pertenecer al cuerpo de Cristo, pero lo cierto es que la palabra dice: busca primeramente el reino de Dios y sus justicias, y deja que las demás cosas vendrán por añadidura. Pero muchas personas quieren la añadidura, pero no quieren buscar el reino de Dios primero. Quieren los beneficios, quieren la bendición, buscan la bendición, pero no buscan al dador de la bendición. Muchos buscan a Dios por interés. Jesús lo dijo: ustedes me buscan únicamente porque les doy de comer. Jesús lo dijo. Ustedes me buscan es porque yo les doy de comer. Y así sigue pasando el día de hoy en el corazón del ser humano. Muchos buscan a Dios es simplemente por su necesidad. Por una necesidad. Pero una vez que ha sido cumplida la necesidad. Pero una vez que ha sido saciada su necesidad, eventualmente abortan el llamado de Dios en sus vidas. Porque nunca le amaron, porque nunca le buscaron y porque su fe no era una fe genuina, verdadera, ni dada por Dios. Porque si no hubiese permanecido. Sí, amén. Habla del término paciencia en este pasaje, pastor. La paciencia, ¿qué es la paciencia? La paciencia es la capacidad que tiene una persona para soportar, resistir o aguantar algo en un momento de presión o de tensión hasta tener o pasar o lograr una victoria. Es la capacidad de resistir, de aguantar y de perseverar y mantenerse firme en su estado o condición, ya sea emocional, mental o física. Paciencia. Muchas personas oran y le dicen a Dios: Señor, dame paciencia, dame paciencia. Y cuando le piden paciencia, más problemas vienen, más circunstancias vienen, más el diablo se levanta, más personas nos atacan, enfermedades, crisis económica, y le decimos: Señor, pero te estoy pidiendo paciencia, y las cosas se ponen como color de hormiga, van de mal en peor. ¿Qué pasa? La única manera que tú y yo podemos desarrollar la paciencia es a través de las crisis, de los problemas y de las circunstancias adversas o contrarias en nuestro diario vivir. Porque la paciencia, dice la Escritura, produce esperanza. Y la esperanza eventualmente producirá fe. Amén. Entonces, para nosotros poder tener fe a la manera de Dios, ojo con esto, para nosotros poder tener fe a la manera de Dios, al escrito está en su palabra, debemos primero tener que pasar el proceso de la paciencia y de la esperanza. Porque la esperanza es lo que hace eventualmente seguir perseverando. Porque la perseverancia es la convicción y la certeza de que voy a tener mi premio, mi galardón, mi corona, mi bendición, a pesar de. Entonces esa esperanza me lleva a desarrollar fe.
y a que mi fe sea fortalecida, sea pulida, sea perfeccionada y sea alineada a la voluntad y al propósito de Dios para mi vida. Entonces, ningún cristiano puede decir, yo tengo fe, la verdadera fe de Dios, si primero no ha pasado el proceso de las pruebas, las tentaciones, las circunstancias adversas y contrarias, porque son los problemas, son las pruebas, son las crisis, son las dificultades, son las enfermedades, son todos aquellos ataques que nos vienen de manera externa a nuestras vidas y aún espiritualmente, que nos hacen y nos llevan verdaderamente a tener una confianza y una dependencia total en la persona de Jesucristo, por medio de que yo he creído y por medio de eventualmente de que yo tengo una esperanza viva dentro de mí que me da la convicción para tener en cuenta que Dios va a cumplir la buena obra que comenzó en mí. Él la está perfeccionando y que Él la va a terminar. Amén. Entonces, la paciencia es como un músculo, como el músculo de la fe. La paciencia únicamente va a ser desarrollada cuando tú y yo nos determinemos a tomar, ojo con esto que va a decir pastor, la paciencia únicamente va a ser desarrollada y ejercitada cuando yo he aprendido a recibir cada problema, cada enfermedad, cada crisis, cada situación adversa y contraria que me suscita en la vida, que se me presenta en el diario vivir. Llámese cualquier tipo de problema, llámese cualquier tipo de calamidad, llámese cualquier tipo de circunstancia conyugal, familiar, económica, laboral, social, ministerial, personal, llámese como se llame. Cuando yo comienzo a mirar cada situación como una oportunidad para yo verdaderamente ejercitar el músculo de la paciencia y ejercitar el músculo de la fe, entonces eventualmente le daremos gracias a Dios por la prueba, gracias a Dios por la circunstancia, gracias a Dios por esa enfermedad, porque pastor, eso, una actitud así, dejará loco al diablo y lo dejará desarmado, porque Satanás dirá, ¿cómo es posible que este hombre, a pesar de esa enfermedad, a pesar de ese problema, a pesar de que le maté a este familiar, a pesar de que le quité el empleo, a pesar de que el esposo la dejó, la esposa lo dejó, que los hijos se fueron de la casa, que están en drogas, están en el alcoholismo, que perdió esto y que perdió lo otro, sigue alabando y sigue glorificando y sigue confiando en Dios? ¿Cómo le pasó a Job? Que a pesar de que había perdido sus hijos, había perdido toda su economía y aún su salud misma física, aún sus amigos, estaba solo y en la calle rascándose con un tiesto como un miserable mendigo en la calle. Y lo único que Job dijo es, Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, pero sea en todo bendito el nombre de Jehová. Amén. Y es de esta manera que únicamente podremos conocer a Dios, porque si no hay problemas, si no hay circunstancias adversas y contrarias, si no hay dificultades y si no hay tentaciones, no podremos desarrollar la paciencia, mucho menos la fe. Porque eventualmente la fe tú no la necesitas cuando tú tienes la solución a tus crisis y a tus problemas. Es que yo tengo fe, pero es que yo este problema lo puedo resolver a mi manera. El que me la hace, me la paga. Yo tengo fe que Dios me va a hacer justicia, pero voy a darle una manito. Voy a echarle la manito a Dios. Todo lo que tú hagas en tus fuerzas, en tu razonamiento, en tu opinión, punto de vista,
conocimiento, estudio o experiencias de tu vida, no es fe. Porque la fe es sobrenatural. La fe es la dependencia total del 100% de que sea Dios y que es Dios el que haga la obra y el que realmente me dé a mí la victoria, no en mis fuerzas, sino con su poder, con su voluntad. Cuando nosotros tenemos el dominio, cuando nosotros tenemos el control o la capacidad de tener el control de cualquier situación, de cualquier problema o de cualquier tentación, eso no es fe. Cuando tú haces las cosas a tu manera, eso no es fe. Eso no es fe. Porque la fe eventualmente es el nivel espiritual donde nosotros haga de cuenta que está usted en una piscina y usted no sabe nadar. Ojo esta ilustración, pastor. Haga de cuenta que usted y yo no sabemos nadar y vamos caminando una piscina. Mientras el agua le dé a usted a los tobillos, usted no necesita llamar al salvavidas. Estoy en control. Porque usted tiene el control. Si el agua le llega a las rodillas, usted no necesita el salvavidas. Usted sigue caminando y sigue avanzando. ¿Por qué? Porque usted tiene el control. Cuando el agua le llega a la cintura, usted sigue avanzando, sigue caminando, sigue teniendo control de la situación y de la circunstancia que lo rodea. Le llega hasta los hombros, aún puede seguir y decir, no, yo tengo fe, pero usted seguirá haciendo las cosas en sus fuerzas, a su manera, y como le enseñó la vida, o como le enseñó los estudios, o el conocimiento que tenga, o las fortalezas que tenga en su mente, o sus filosofías. Pero cuando el agua le llega a usted a la coronilla de la cabeza y usted no sabe nadar, entonces es donde verdaderamente necesitamos el salvavidas, o sea, necesitamos la fe, porque ya ahora esa situación no la podemos manipular, no la podemos controlar y mucho menos eventualmente nos podemos salvar a nosotros mismos, sino que le entregamos a Él el timón de nuestra vida. Le entregamos a Él el timón de nuestros pensamientos. Le entregamos a Él el timón de nuestras palabras. Le entregamos a Él el timón de nuestras actitudes y de nuestros hábitos, para que así, de esta manera, en cada circunstancia, en cada problema, en cada tentación, no sea realizándose o manifestándose mi fuerza, mi voluntad, sino eventualmente la voluntad de Dios por medio del escrito está. Cuando yo vivo, cuando yo practico en cada crisis, en cada problema, en cada dificultad, en cada circunstancia, el escrito está, como lo hizo Jesús en la tentación, en los 40 días en el desierto, entonces eso es fe a la manera de Dios. Y entonces ahí es donde se cumple esa palabra cuando dice, el justo por la fe vivirá. Sí. Y es tremendo, pastor, porque fíjese que cuando Job, Satanás lo miraba de vista, lo que Dios había puesto como cercado a Job. Digo de vista, ¿por qué? Porque miraba la bendición que Dios había dado a Job. Entonces, Satanás, que no puede leer el pensamiento, en su razonamiento pensaba y creía que Job adoraba, glorificaba y exaltaba el nombre de Dios por lo que le había dado. Entonces se basaba en diciendo, si le quitan los camellos, si le quitan los hijos, si le quitan la siembra, si le quitan la casa, este Job te maldecirá. Te va a maldecir porque lo tienes muy en alto. Pero Dios conocía el corazón, conocía el pensamiento de Job y sabía que Job no le adoraba, ni le glorificaba, ni exaltaba todos los días por lo que tenía, sino por lo que era Dios en su vida. El Dios creador de todo el universo. Entonces, cuando va y se presenta delante de Dios y le dice, dame chancita. Le tiene rodeado de ángeles y está todo bendecido, está todo ok. Que lo tiene cercado. Sí, pero quítale del cerco y permítele, le dice Satanás, permíteme, Dios, permíteme tocarle algunas de sus cositas, si es que no te maldice, en tu misma cara, en tu misma presencia.
cómo empieza a destruirle las tierras, cómo empieza las plantaciones, cómo empieza a que le roben los animales, cómo le mata a los hijos, y entonces y le va dando cositas, va tocándolo en varias áreas, pero lo que no se daba cuenta, Satanás, que estaba frustrado porque trataba de que Job por todos los medios naturales maldijera a Dios, pero lejos de eso reconocía que Dios le había dado las cosas y se las podía quitar a la hora que él quería. O sea, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. Hasta entonces, después de todas esas cosas que pasaron, Satanás entendió y comprendió que Job adoraba genuinamente a Dios, no por lo que tenía, sino verdaderamente por lo que era Dios en la vida de Job. Y en esa etapa fue ejercitada la paciencia y tuvo fe en medio de la adversidad, en medio de los problemas, aún en medio de que su ayuda idónea le dijo: maldice a tu Dios y muérete. Eso sí es triste, pastor, porque todavía la persona que va ayuntada con usted, juntos, caminando, sea el que le quiera meter el pie, y es tremendo. Pero hay momentos en que nosotros tenemos que gritar voz en cuello. ¿Por qué digo voz en cuello? Porque un día Pedro le dijo, cuando vino Jesús: ¿eres? Sí, soy. Ven, di que vaya, voy. Y empezó a caminar entre las aguas. Pero cuando observó o escuchó el viento, la tempestad, o le cayó el 20 que estaba caminando, perdón, sobre las aguas, y las aguas no podían sostener. Cuando pensó con la mente natural, en ese momento se cayó, porque ya no dependió de la fe, no dependió de Jesús, sino en su razonamiento y con su mente natural. Hasta entonces le cayó el 20 y dijo: ¿qué estoy haciendo? Estoy caminando en el agua, si no me puede sostener. Y fue cuando se empezó a ir abajo y tiene que gritar voz en cuello: Señor, sálvame. Y extendió la mano y le levantó. Y yo creo que, siendo que era la cabeza del grupo de apóstoles, le llama la atención, porque venías muy bien, venías caminando bien. O sea, ¿en qué momento, pues? ¿En qué momento perdiste la visión, el enfoque espiritual, y lo vuelves al natural? Y eso es lo que muchas veces nos pasa a nosotros, pastor. Pero sí debemos de ser ejercitados, por lógico. Pero hay mucha gente que habla de: no, pastor, pero que usted no está pasando por lo que yo estoy pasando. Póngase en mis zapatos. Y yo le digo: así es. Yo he pasado en mis zapatos por muchos problemas. Muchos de pronto dirán en esta hora que nos están escuchando o viendo: es que de pronto ellos hablan porque no están viviendo lo que nosotros estamos viviendo. Si vivieran y si le pasara lo que a mí me está pasando o lo que yo he vivido, no hablarían esas cosas. Así es. Y por ejemplo, no es que uno lo cuente aquí, pero no saben de todo lo que ha acontecido, lo que ha pasado en la vida de uno, cuando Dios lo va formando a uno también, para llegar a este grado donde nos encontramos ahora, en la dependencia total de nuestro Dios. No es lo que nosotros creemos o pensamos. No estamos hablando nada que no nos haya acontecido. Claro. Así es como cuando una persona trabaja en una compañía y de repente le dice el encargado, el dueño, el gerente, le dice: ¿sabes que vas a ser promovido a otro nivel? ¿Lo aceptas o lo dejas? Cuando dices que lo aceptas, sabe bien que vas a tener problemas con el personal, porque vas a traer cambios, renovaciones a la empresa y a la compañía. A levantar envidia. Sí, levantar envidia, y no va a estar ok con la gente. Es lo mismo de nosotros cuando el Señor nos hace el llamado al pastorado. El Señor mismo nos dice: no va a ser fácil, pero tienes la promesa que estaré contigo todos los días, hasta el fin del mundo, hasta el fin de tu ministerio, hasta el fin de tu vida en esta tierra. No te dejaré ni te desampararé. Confía en mí, empieza tu pastorado. ¿Va a ser fácil? No, porque primeramente te tengo que instruir, te tengo que capacitar. Es que se llevaba al desierto. ¿Cierto? Sí. Y cuando va uno al desierto y siente los garrotazos y uno voltea y levanta la cabeza: Señor, heme aquí estoy, ¿no? Y saca la cabeza del agua y vuelve otra vez uno, y ahí va como si fuera un submarino, pero ahí va ejercitando, que llega el momento que vienen las pruebas, ya lo mira venir uno y está tranquilo, porque dice uno: viene, sí, pero Dios me va a dar la salida, solamente permanezco. Se ha ejercitado en la paciencia, sí, y en la esperanza y en la fe, por lo cual, como usted lo acaba de decir, ya aprendemos a discernir las pruebas, las tentaciones y las crisis que se nos vienen encima, y ya sabemos a permanecer
firmes, como hablé que día, pastor, en la prédica acerca de Efesios capítulo 6, donde dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Sí. Cuando estamos fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, o sea, un diario vivir conforme a la palabra de Dios, vamos a estar firmes contra las acechanzas del diablo y podremos resistir el día malo. Habiendo acabado todo, estar firmes. Eso es bonito, pastor. Que le pega la zarandeada a uno y cuando termina está firme uno. Y dice el Señor, verdaderamente está siendo ejercitado. Pero después eso crea lo que decíamos ahorita, un músculo. Que así como el que levanta pesas va a verla por primera vez y dice, no, levantó 3, 4 veces. Pero así va y de repente hace 100, 150. Y el músculo está aquí fortalecido. Es lo mismo, que es nosotros en la paciencia, en la esperanza, en la fe. Amén. Y estamos ejercitados y ya podemos venir, como decía usted, podemos venir los problemas. Y tienen que llegarnos, sí, claro, pero estamos bien cimentados en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Lo miramos venir y lo tomamos y dejamos pasar por ese valle, por ese desierto. Pero sabemos que al final llegamos a ese manantial de aguas vivas que corren a través de nosotros, como dice nuestro Señor Jesucristo, y podemos saciarnos como la oveja brama por el desierto, por las aguas. Nosotros cuando terminamos y pasamos esa prueba, gracias Señor. Gracias, le adoramos, le glorificamos y le damos honra y gloria. Que Satanás eso le vuelve loco, pues dice, ¿cómo tienen el problema? Y le están dando honra y gloria al Señor. Tienen el problema y en vez de estar enojado, molestado, esto y el otro, están arrodillados dándole gracias por su problema. Eso es lo que no entiende. Y es lo que mucha gente no entiende. Como le pasó, pastor, me acuerdo que en esos días inclusive estamos predicando eso y usted lo dijo, cuando David y los otros dos compañeros estaban en el horno y no se quemaban. Y salieron del horno, ¿se acuerda? Y, ni olor a quemado, nada. ¿Y por qué? Ese horno era para matarlos, sí, era para destruirlos. Pero ellos convirtieron ese horno en una oportunidad. Sí, amén. Sí. Esa oportunidad eventualmente los llevó a otro nivel de madurez, de unción, de poder, de autoridad y de revelación para agradar, servir y cumplir el propósito de Dios en sus vidas. Es tremendo, pastor, porque estos 3 muchachos estaban dentro del horno y el fuego y todos esperaban que se terminara la hoguera que habían hecho para sacarlos calcinados, pero lejos de pasarles eso, hasta se asoma el rey Nabucodonosor y dice, vengan para acá ustedes, a todos los que tenían sátrapas ahí, vengan para acá. ¿Qué pasó, rey? A ver, ¿cuántos metimos? 3, ¿y por qué yo veo 4? Y ese cuarto, como el Hijo del Hombre, explíqueme, mejor sáquenlo para afuera. Los muchachos no podían ver quién estaba con ellos ahí, pero los que estaban de afuera podían ver la protección divina que estaba sobre los jóvenes. Por eso mucha gente de afuera dice, están locos esos cristianos, ¿qué les pasa? Tienen el problema y están cantando, están alegres, están gozosos. No lo pueden entender humanamente, porque son cuestiones espirituales que sobrepasan todo el entendimiento humano. Entonces por eso no lo pueden entender. Como ver un cristiano en medio de la prueba, alegre, en medio de la aflicción, gozoso, arrodillados, dando gracias, dando honra a aquel que vive y reina por los firme con el Señor. Y firme, perdón. Y firme en los caminos del Señor. A mí me impacta cuando veo a los ancianos, cuando digo ancianos, por muchos años en la iglesia, cuando vamos a los hospitales, en vez de que estamos con ellos y le estamos ministrando la palabra, y esos hombres y esas mujeres bien fuertes en el hospital, no se preocupe, pastor, yo sé para dónde voy. Si me toca, me voy y me voy gozosa, me voy gozoso, convicción. Porque tienen la convicción a dónde van, pastor, y están alegres, que el día que han dormido en esos lugares, yo les he mirado el rostro de alegría y gozo, porque están entrando a la presencia del Señor, y digo yo, wow, estos hombres han pagado el precio. Amén. Han sido ejercitados en la fe. Sí, es más, usted sabe, el apóstol Pedro nos lo dice en la primera carta, si no estoy mal, en el capítulo 1. Dice que no nos asombremos cuando nos encontremos en diversas pruebas, porque es necesario la prueba, porque la prueba produce paciencia, y la paciencia produce esperanza, y la esperanza produce fe. Y dice que nuestra fe debe ser probada, así como el oro es pasado por el fuego para mirar o probar su pureza, así nuestra fe debe ser probada. Hello.
nuestra fe debe ser probada. ¿Y cómo cree usted que nuestra fe va a ser probada? A través de el músculo de la paciencia. Esto es supremamente interesante porque hay muchas personas y bueno, yo también estoy en el proceso y en un tiempo fui muy impaciente en muchas áreas. Pero cuando yo veo un creyente que es demasiado impaciente, o sea, impaciente es lo contrario de la paciencia, ¿verdad? Sí. Y es demasiado impaciente y todo lo quiere ya, y todo lo quiere aquí, y todo lo quiere aquí, y rápido, y aquí, allá, y ya se tienen que hacer las cosas, ya. Y es impaciente, ojo con ese hermano, ojo con una persona así, porque ese es su hábito, ese es su carácter, eso es lo que hay en su alma, eso es lo que hay en su corazón, la impaciencia. Y una persona así es peligroso de que se desvíe de la voluntad y el propósito de Dios, porque no sabe esperar tampoco en el Señor, porque es el que es impaciente en 2, 3, 4 cosas, es impaciente en todo. Una persona impaciente no espera en el Señor tampoco, no espera la respuesta de Dios, como le pasó el caso del rey Saúl, que el rey Saúl se dejó presionar del pueblo y eventualmente ofreció el sacrificio que no le tocaba a él y antes de tiempo, por eso fue eventualmente cortado del reinado, no solamente él, sino también toda su descendencia. Entonces podemos ver lo que puede ocasionar la impaciencia. Entonces, quiero hacer énfasis en esto porque ya vamos concluyendo, pero cuando nosotros nos encontremos en diversas crisis, problemas, circunstancias, llámese conyugales, familiares, sociales, laborales, económicos, personales o de salud, aprendamos el consejo que yo les doy de parte de Dios en esta mañana, tarde, noche. Aprendamos, digo aprendamos porque yo estoy en el proceso. Aprendamos a mirar y a tomar cada situación adversa y contraria, como le pasó a nuestro hermano Job, como una oportunidad para ejercitar la paciencia y ejercitar la fe y también la oportunidad para ser promovidos, para ser bendecidos. Pastor, usted dijo algo que la escritura lo dice. Dios sabía cómo iba a reaccionar su siervo Job. Satanás no sabía, pero Dios sí sabía. Job, ni aún mismo él sabía cómo iba a reaccionar. Exacto. Tremendo, Job, él ni sabía cómo iba a reaccionar ante tal crisis y pérdida. Pero Dios sí sabía. Sí. ¿Acaso no has considerado mi siervo Job hombre fiel, íntegro, honesto, leal? Dijo, pero ¿cómo? Y Job ni él mismo se la sabía, ni él mismo se la creía. Pero Dios, que escudriña la mente y el corazón y los pensamientos del hombre antes de que lleguen a su mente, ya Dios sabía cómo iba a reaccionar. Amén. Ya Dios sabía cómo iba a reaccionar su siervo Job. Y termina diciendo Job: de oídas te conocía, pero ahora yo te conozco. Ahora que soy ejercitado. Ahora que fui ejercitado en la paciencia. Ahora, pastor, todo lo que le pasó a Job, si lo analizamos con lupa, son casi las mismas situaciones que se le presentan al diario vivir al ser humano, al creyente. ¿Puede ser ejercitado en qué? ¿Será que tu esposo o tu esposa te abandonó y te dijo mejor muérete y maldice a tu Dios? ¿Será que perdiste un ser querido? ¿Será que quedaste en la ruina y en la calle y perdiste tu casa, todo? ¿Será que los amigos y la sociedad aún mismo te rechazaron y te rechazan? ¿Qué has perdido en esta vida? ¿Qué has perdido?
Dios sabe y Dios no se queda con nada. Dios permite las pruebas, las circunstancias y aún las mismas tentaciones por parte del enemigo, no porque Él no sepa cómo usted y cómo yo voy a reaccionar frente a ese problema, tentación o circunstancia. Ya Dios sabe. ¿Sabe por qué lo permite? Para que nosotros mismos, número uno, nosotros mismos nos demos cuenta si realmente somos tan santos como decimos. Si verdaderamente tenemos la fe que decimos profesar y predicar. Si verdaderamente soy tan paciente como yo digo ser y enseño. Y si verdaderamente soy tan fiel, tan honesto, tan leal y tan consagrado a Dios. No porque Dios no sepa, Dios ya sabe. Los que no sabemos somos nosotros. Y Dios lo permite que nos ocurra para que nosotros nos demos cuenta de que somos verdaderamente dignos de su bendición o no. Así es sencillo. Entonces, pastor, vamos concluyendo, pero no quiero omitir esta parte de esa porción que digo. Y nosotros no somos de los que retrocedemos. ¿Por qué? Porque la persona que eventualmente no ha desarrollado y no tiene alineada la fe que dice que tiene a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, eventualmente las crisis, los problemas, las circunstancias y las pérdidas en esta vida de cualquier índole lo van a sacar del propósito y del llamado de Dios en su vida. Pero ahí dice la Biblia, lo acabo de leer, que nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que proseguimos, los que avanzamos para perseveración de nuestras almas. Eso significa a pesar de. Así es, pastor. Y hemos pasado muchas circunstancias y yo creo que hemos perdido también muchas cosas físicas y materiales. Pero el hecho es que el día de hoy no me importa. Yo le digo a Dios y ustedes son mis testigos. Están aquí conmigo dentro de la radio. Con salud o sin salud, con riqueza o en la pobreza, en la enfermedad o en la salud, con problemas o sin problemas, con familia sin familia, con esposa sin esposa, con hijos sin hijos, no me importa nada en esta tierra con tal de ganar a mi Cristo y proseguir a la meta del supremo llamamiento que Amén. es Cristo, porque yo sé que nuestro Redentor vive y Amén. que un día voy a estar con Él, porque yo he entendido y la tengo clara que yo soy extranjero y peregrino en esta tierra, porque mi ciudadanía está en los lugares celestiales juntamente con Cristo. La Biblia dice que ya estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Amén. Tenemos clara nuestra identidad, pastor, por lo cual, aunque en el momento nos sacuda, aunque en el momento nos oprima, aunque en el momento de pronto nos caigamos de cabeza, nos levantamos, nos sacudimos, pero seguimos para adelante. Amén. Nos caemos, nos levantamos, nos sacudimos, el polvo, la raspadura, pero seguimos, no retrocedemos, sino que proseguimos al blanco, a la meta del supremo llamamiento que es Cristo Amén. Jesús. Entonces, pastor, ya vamos cerrando, ya vamos concluyendo y eventualmente quiero, hermanos, que recuerden, esta porción escritural es supremamente importante porque estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos eventualmente supremamente estresantes, agobiantes y aún de pérdida también en todo sentido. Entonces, si usted eventualmente dice ser hijo de Dios, si usted dice ser creyente, si usted dice que ha nacido de nuevo y que es parte del cuerpo de Cristo y de la familia de Dios, debe de aprender a entender lo que representa o significa verdaderamente el término de la fe. Fe es la habilidad dada por Dios al creyente o a los creyentes para que le puedan conocer y para que puedan entender las cosas espirituales y sobrenaturales de Dios y para entrar y accesar a su presencia, al ámbito espiritual de Dios, porque Dios es espíritu y Dios anda buscando que los que le buscan le adoren en espíritu y en verdad.
entonces recuerde que la fe, el justo por la fe vivirá. Eso significa no por las circunstancias, no por lo que tenga en el bolsillo, no por lo que tenga en la cuenta del banco, no por lo bien que tenga su relación con su esposo o su esposa, no por bien cómo estén sus hijos, o no porque ninguno se le haya fallecido, haya tenido ninguna pérdida en su familia. Eventualmente cualquier tipo de circunstancia adversa y contraria que le esté ocurriendo, que le haya ocurrido o que le venga a ocurrir, eventualmente nada ni nadie te podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces recuerda que si tú dices tener fe, tu fe tiene que ser probada. ¿Y cómo va a ser probada? Por medio de las pruebas, por medio de las circunstancias, por medio de personas que aún no nos agradan, por medio de palabras que nos dicen y no nos agradan, por medio de actitudes de personas que no nos gustan. Eventualmente son las limas que Dios coloca en nuestro entorno o en el camino para pulir nuestra fe, para moldear nuestro carácter y para que desarrollemos la paciencia, para que así desarrollar la paciencia, eventualmente pues también estemos firmes en una fe cimentada en Cristo Jesús. Entonces recuerde que el justo por la fe, no por vista, no por las circunstancias, sino el justo por la fe vivirá. O sea, en la confianza y dependencia al 100% y total en la persona de Jesucristo, y en el escrito está la palabra de Dios. Eso es vivir por fe, vivir alineado a la voluntad y al propósito de Dios en nuestras vidas, siendo Él el Señor, el Rey, el Dios y Padre de cada uno de nosotros. O sea, nuestro papá, nuestro amo, nuestro Señor, nuestro Dios, y nosotros sus siervos. ¿Y siervos qué? ¿Obedientes o desobedientes? Eso lo determina usted a partir de esta hora, a partir de esta enseñanza. ¿Qué camino decide usted cultivar o desarrollar su fe y su paciencia? ¿Cómo usted va a tomar las crisis, los problemas, las circunstancias? Recuerde, determínate y alinea cada problema, cada dificultad, cada circunstancia o cada pérdida al propósito de Dios, como una oportunidad para crecer y para ser promovido, bendecido a la manera de Dios. Pero tienes que eventualmente vivir por fe. Pastor Evaristo, se nos agotó el tiempo. Así es, el tiempo avanza, el tiempo apremia, pero no queremos despedirnos sin antes hacerle la invitación a cada uno de ustedes a que visiten nuestra página web, que es el www.radiocristianaelvinonuevo.com. Vuelvo y repito, www.radiocristianaelvinonuevo.com, donde usted podrá ver todas las transmisiones de estos mensajes en videos en una página, y también podrá ver la Escuela de Liderazgo o VIP, Fundamentos Básicos de un Cristiano. También todos los videos de la escuela se encuentran allí, y también nuestros devocionales que se llaman Semilla de Fe, donde usted podrá desarrollar estos devocionales para que usted tenga tiempo de relación y comunión con la persona de Jesucristo. Y recuerde pues también visitar nuestro canal de YouTube y suscribirte pues a nuestro canal, dale like allí a nuestro canal que se llama Radio Cristiana El Vino Nuevo. Entonces recuerde que también puede descargar en su equipo móvil o eventualmente en su tableta la app de el TuneIn, donde podrá ingresar de manera directa a la Radio Cristiana El Vino Nuevo. Repito, en el TuneIn, la aplicación del TuneIn, Radio Cristiana El Vino Nuevo. Entonces recuerde que tenemos programación en vivo 24 horas al día, 7 días a la semana y 365 días al año. Usted podrá disfrutar de música, alabanzas y adoración para nuestro Señor Jesucristo. También conferencias, también podrá disfrutar todos los programas que desarrollamos a través de Guardianes del Reino y eventualmente Escuela de Liderazgo VIP. Y hay también eventualmente la palabra de Dios en audio. Entonces no se pierda, conéctate vía online a esta radio, y te invitamos pues eventualmente ya hasta el próximo martes en punto de las 7 de la noche, Guardianes del Reino, donde estaré predicando y enseñando la palabra de Dios. Recuerde, todos los martes en punto de las 7 de la noche, Guardianes del Reino. Jueves 6:30 de la tarde,
Fundamentos Básicos de un Cristiano, Escuela de Liderazgo VIP, y todos los viernes, como es el caso, Guardianes del Reino, juntamente con el pastor Evaristo Sasturay. Todas aquellas personas que se conectaron vía Facebook a través de esta plataforma, le queremos dar las gracias por su tiempo, gracias por eventualmente haber tomado y dedicado este tiempo para escuchar la palabra de Dios y cerrar esta semana pues con el consejo de Dios, y eventualmente oro para que el Espíritu de Dios grabe y selle esta palabra en su mente, en su corazón, y le dé la fortaleza física y espiritual de colocarla en práctica en su diario vivir. Y recuerde, si este video ha sido de bendición para su vida, compártalo con sus amigos, compártalo con sus hermanos en la fe o familiares, para que ellos también puedan ser bendecidos a través de este mensaje. Dios los bendiga a nuestros todas aquellas visitas de Facebook, y ustedes que se encuentran vía online, Dios los bendiga. Gracias por hacer parte de esta radio cristiana El Vino Nuevo, y recuerde que les amamos en el amor del Señor, y quedamos hasta una próxima misión. Pastor Evaristo, lo único que nos queda decirle es bendiciones, bendiciones, bendiciones.